Seguimos aquí en Empresa 360 y una de las situaciones que siempre información que manejamos es todo el aspecto económico, de tipo de cambio, tasas de interés, que pueden repercutir e incidir en lo que es el ambiente de la economía de una empresa. Y para eso hemos convocado hoy a Cristian Buteler, a quien tenemos en línea. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un placer. No, un placer también para nosotros. Cristian, bueno, generalmente estos temas son muy amplios, pero nos gustaría básicamente tocar hoy es el tema de lo que hemos visto en la semana, el acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Cuál es tu primera impresión con respecto a este tema? Bueno, lo primero que podemos aportar que siempre es positivo en líneas generales tener acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, ¿no? Primeras potencias, donde claramente poder acceder a esos mercados siempre para un país como la Argentina es favorable. Ahora habrá que verlo, obviamente, un poco más en detalle, ver bien cuáles son los productos que van a poder llegar con alguna ventaja al mercado, ver cómo eso va a impactar incluso en los precios internos, pero creo que en líneas generales tenemos que decir que es una buena noticia para la Argentina en general, sobre todo para el sector, cada sector que esté involucrado, para todo lo que es la producción, creo que va a ser algo pero muy positivo. Claro, sobre todo por la relevancia que tiene Estados Unidos en lo que es el comercio exterior para Argentina. Generalmente hemos tenido una balanza negativa, pero veremos con esto, ¿no es cierto? Y es un mercado de 400 millones de personas. Realmente poder abrir un mercado como eso, poder llegar con nuestros productos a ese mercado, claramente es algo importante para la Argentina y que debería terminar trayendo más trabajo en el mercado local. Seguro, seguro. Cristian, yendo a la parte más, cotidiana que tenemos justamente acá en Argentina, ¿cómo ves la evolución del tipo de cambio, el dólar, cómo ha ido evolucionando preelección y postelecciones? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, claramente preelecciones tuvimos una crisis cambiaria, ¿sí? Con una sobredemanda de dolarización, no solamente acá tuvimos dolarización de portfolios, o sea, de ahorristas y demás, sino tuvimos una dolarización general, hemos batido récord en compra de dólares y eso que tenemos todavía cepos con las empresas, ¿no? O sea, claro. Recordemos que las empresas siguen manteniendo restricciones para poder acceder al mercado cambiario y así todo, Argentina vio en esas semanas una fuerte dolarización, previendo algún cambio en el esquema cambiario para luego de las elecciones. También había una percepción por parte del mercado que al gobierno no le iba a ir bien. ¿Sí? Bueno, una vez pasadas las elecciones y ya con el resultado puesto, vimos que al gobierno le fue no bien, sino que muy bien, ¿no? Claro. Y muy distinto a lo que se preveía anteriormente. Eso disparó a todos los activos argentinos, vimos acciones y bonos volar. Obviamente estos días estamos viendo algo de toma de ganancias, más que lógico después de la magnitud de los crecimientos que vimos, pero en el tipo de cambio sigue estando bastante cerca del techo de la banda, ¿no? O sea, como que ahí todavía el mercado sigue dudando de que las bandas puedan ser sostenibles en el mediano plazo. Y por eso es que no tuviste un aluvión de dólares, ¿no? De venta de dólares, tuviste el primer día, sobre todo, desarmes de posiciones, algunos días siguientes también, pero el mercado quedó todavía con un dólar en el orden de los 1.400, 1.450 pesos, estás hablando de entre 100 y entre 50 y 100 pesos del techo de la banda, lo que hace difícil que el gobierno, el Banco Central, pueda acumular reservas, pueda ir al mercado a comprar dólares, porque claro, cualquier demanda adicional te lo haría llegar rápidamente al techo de la banda. Creo que un poco por eso han sido las declaraciones esta semana, tanto del ministro de Economía como de algún director del Banco Central, como Furiase, diciendo que bueno, que la acumulación de reservas, dado las nuevas circunstancias y expectativas, y contando con el swap chino y el swap americano, no serían tan urgentes y demás. Yo creo que eso es un error. Creo que el Banco Central debería acumular reservas, tener realmente reservas genuinas comprando dólares, y así podríamos evitar cualquier otra
crisis, o por lo menos podríamos estar más fortalecidos y no estar dependiendo, ¿no?, de ayudas externas para poder pasar esos momentos. Porque recordemos que las crisis pueden ser internas, como fue en este caso, producto del periodo electoral, pero también pueden venir de afuera, ¿no? Cuando Argentina no, digamos, no tener ninguna culpa o nada que hacer ahí. Y podemos mencionar, para recordar, grande fue la del 2008, ¿no? Ahí tuviste una crisis, la pandemia. Entonces, realmente hay crisis que son internas, crisis que son externas. Siempre tener un banco central capitalizado genuinamente, no solamente con créditos, me parece que va a ser más positivo y va a poder, digamos, suavizar cualquier crisis que pueda llegar a tener en el futuro. Desde ya. ¿Y cómo mira hoy el mercado? ¿Cómo proyecta, por ejemplo, las empresas los movimientos futuros con el tipo de cambio? Bueno, vos hoy tenés, hace rato en realidad, tenés el mercado de dólar futuro para poder un poco cerrar eso, ¿no? O sea, cualquier cobertura que vos quieras hacer a largo plazo, tenés la posibilidad de invertir en el mercado de futuro, sobre todo las empresas que, como veníamos diciendo recién, todavía tienen restricciones, o sea, las empresas no pueden comprar dólares hoy en día para atesorar para gastos futuros y demás, entonces se tienen que cubrir y tienen el mercado de futuros para cubrirse. Ese mercado de futuros veníamos viendo que digamos, se pactaban el valor del dólar para los próximos meses por arriba de la banda, ¿no? De la proyección de la banda, que todos conocemos que al día de hoy las bandas ajustan al 1% mensual. Y bueno, y vos tenías que vencimientos a partir de, te diría, de diciembre, enero, febrero, los tenías arriba de lo que la banda te marcaba. Bueno, entre la baja de la tasa, un poco que el dólar también retrocedió y digamos, las mejores expectativas que generaron la elección, esos dólares futuros se empezaron a cotizar dentro de la banda y eso es realmente una buena señal. Igualmente, insisto con lo que dije anteriormente, creo que es necesario y el mercado, a ver, lo pide el mercado, lo pide el FMI, lo pide hasta el Tesoro americano, ver a un banco central recapitalizándose de forma genuina, ¿no? Comprando reservas, y ahí habrá que ver, una vez si llega a suceder eso, qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Obviamente que con esa demanda y debería colocar el tipo de cambio algo más arriba. Claro, seguramente se va a ir al tope de la banda o bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Cristian, y el tema... Ese es el motivo por el cual se duda de que se pueda sostener la banda, ¿no? Porque vos ves que necesitas sí o sí que el Banco Central incorpore dólares, aún teniendo, digamos, las herramientas que mencionábamos antes, como los swap y demás, y esa mayor demanda debería llevar el dólar hacia el tope de la banda. Por eso es que el mercado, aún con estas mejores expectativas y demás, sigue viendo que las bandas deberían modificarse en el futuro cercano. Claro, desde ya. Y desde el punto de vista de lo que son las empresas, las pymes que necesitan financiamiento, hemos visto en los últimos tiempos unas tasas de interés realmente muy altas. Prácticamente no es rentable tomar un crédito para producir. ¿Cómo ves que puede evolucionar el tipo de la tasa de interés para los próximos meses? Bueno, esa suba que vimos en la tasa de interés fue parte de la estrategia del gobierno para ahogar la plaza de pesos y que de esa manera contener un poco la demanda de dólares. La verdad que no fue exitosa porque vos tuviste igualmente una demanda tan grande que necesitaste la ayuda hasta del Tesoro americano, pero tuvo un daño muy fuerte sobre la actividad económica. Claro. La profundización de la caída de la actividad económica, vos habías ya tenido el segundo trimestre de este año con caída del PBI, pero la profundización de esa baja en la actividad fue gran parte producto de esta suba de tasas, donde vos tenés que pensar que con una tasa del 70, 80, 90% frente a una inflación proyectada para los próximos meses de 20, 30%, bueno, claramente era imposible operar en ese contexto. Una vez que pasó las elecciones y ya nuevamente con
el resultado conocido, el Banco Central rápidamente empezó a bajar la tasa, incluso en la licitación siguiente que tuvo a la elección dejó pesos en la calle para que esa mayor oferta de pesos pueda bajar la tasa y normalizándose. Hemos visto las tasas, digamos, que reaccionan más rápido, ¿no? Las tasas bancarias, el Colmán y demás, que la caución que han bajado, ¿sí? Pero todavía falta que esa baja de tasas llegue, digamos, masivamente a gran parte de la sociedad. Estoy hablando de las pymes, estoy hablando también de las tasas para el consumo, ¿no? Las tasas todavía para consumir en tarjeta de crédito o consumo de créditos personales y demás, siguen a niveles, te diría yo, prohibitivos. Sí, realmente son muy altos. Lo que ocupa es ver la tasa de inflación. Hemos visto que se ha mantenido cercano al 2% en todos los meses en promedio. Este mes lo publicó el INDEC esta semana, fue el 2,3, el índice de precio consumidor. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo puede continuar? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, claramente está costando, ¿no? Bajar de ese 2%. De hecho, el piso lo hicimos en mayo con una tasa del 1,5%. A partir de ahí tuviste de los 6 meses siguientes, en 5 meses, donde la tasa de inflación se aceleró. Este último mes podemos, digamos, hablar un poco de lo que estaba pasando con el mercado cambiario, ¿no? Donde el dólar subía y presionaba y eso podía traer un poco más de ruido en el tema de precios, pero claramente cuando vos mirás que todavía te faltan tarifas por ajustar y demás, bueno, va a estar difícil, ¿no? Esa pelea de llevar a la inflación a lo que creo que es el objetivo de 0, algo, ¿no? O sea, claro, parecernos al resto de los países, no solo del primer mundo, sino incluso de la región, ¿no? Ves los datos de la inflación de nuestros vecinos y todos empiezan con 0, algo mensualmente. Entonces, bueno, lograr esa pelea va a ser difícil. Habrá que ver, obviamente, cómo se terminan de acomodar tarifas, qué es lo que pasa con el tipo de cambio, si al final terminás reconociendo que tenés que ir a un tipo de cambio un poquito capaz más alto para encontrar el equilibrio o no. Bueno, todos esos factores en los próximos meses se irán dilucidando y ahí veremos en dónde se acomoda. Pero este año, digamos, que también es lógico, hemos visto un poco un freno en esa desaceleración inflacionaria que vimos muy claramente en el 2024. En el 2024 vos tuviste todos los meses la inflación menor al mes anterior. Bueno, eso este año se paró un poco. Ya en marzo se había parado, lograste bajarla en mayo y a partir de ahí tuviste una pequeña aceleración que, bueno, es lógico, te diría yo, en este intento por estabilizar la economía de la Argentina. Claro, o sea, lo que escuchamos justamente del Poder Ejecutivo es que el año que viene vamos a tener una tasa de inflación de un 10% aproximadamente, a un 15%, lo ves complejo para llevarlo en términos de esos valores, ¿verdad? Sí, la verdad lo veo complejo. Como te decía, todavía tenés bastante tarifas por recuperar en el medio y eso te va a impactar, claramente eso te va a impactar. Imagínate que para un 10% tenés que estar hablando, sí, más o menos de un 0,7 más o menos mensual. Claro. Yo lo veo realmente difícil, o sea, los primeros días de noviembre, las primeras semanas de noviembre, también se mantuvo bastante alto, o sea, la elección no terminó con la inflación, o sea, en noviembre estamos viendo que los primeros datos se continúa, digamos, esa aceleración inflacionaria, ya vas a entrar en diciembre probablemente también con una inflación arriba del 2 arrastrando de noviembre. Bueno, creo que va a costar un poco más. Veremos en el camino qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que sucede con el nivel de actividad. Desgraciadamente, una actividad, digamos, frenada, o sea, estar así en recesión, te ayuda un poco a contener los precios. Pero bueno, la realidad es que Argentina necesita también reactivar porque Argentina viene de muchas décadas de crisis y no es bueno también sostener la recesión un largo tiempo. Desde ya. ¿Y cómo ves el mercado de deuda de Argentina para salir al exterior, que supuestamente con un riesgo país bajando ya menos de 600, en 500 podría salir? ¿Lo ves como algo factible? Bueno, yo creo que ahí vos tuviste, digamos,
uno de los mayores resultados de la elección, ¿no? Un riesgo país que estaba en el orden de los 1000 puntos, cayendo fuertemente en base a varias noticias, no solamente el resultado electoral, el apoyo americano, el anuncio de la recompra de deuda. Me parece que han sido todos factores que han ayudado. El objetivo principal con la deuda es obviamente poder volver a acceder al mercado voluntario de deuda y de esa manera rolear los vencimientos. Para eso me parece que todavía falta, porque eso deberíamos lograr tener un riesgo país en el orden de los 400 puntos, pero no porque la deuda argentina esté respaldada, digamos, por el gobierno americano, sino porque vos puedas realmente generar las condiciones necesarias para que el mercado vuelque sus inversiones a tus bonos y baje de esa manera la tasa y el riesgo país. Hoy creo que gran parte de esta baja de riesgo país es producto del respaldo que estamos teniendo. Ahora, una cosa es respaldar los bonos que ya están emitidos, pero si yo salgo a emitir nuevamente, bueno, se supone que voy a tener que respaldarlo yo, y si no tenemos reservas en el Banco Central, es un poquito lo que habíamos hablado antes, se hace difícil que vos puedas sostener esa baja en el riesgo país. Yo creo que te ayuda mucho el haber bajado el riesgo país de esta forma. Hay que consolidarlo. Yo creo que la mejor forma de consolidarlo es con un Banco Central robusto en reserva, ¿no? Que es lo que hacen en realidad nuestros vecinos. O sea, acá no estamos inventando nada. Nuestros vecinos tienen reservas con que respaldar, digamos, la deuda que tienen colocada. O sea, el Tesoro de cada país puede ir a su Banco Central, comprar los dólares y pagar en caso de algún problema internacional. Bueno, Argentina, ese es el gran problema que le falta, ¿no? O sea, Argentina no tiene para poder ir al mercado interno, ¿no? Al Banco Central y decir, bueno, te compro tantos dólares y de esa manera pago mis vencimientos. Y eso es lo que al final te termina trabando la posibilidad de renovar los vencimientos, ¿no? Que es lo que termina haciendo la mayoría de los países comunes, ¿no? No pagan sus deudas, lo que hacen es renovarla. Bueno, nosotros necesitamos un riesgo país en el orden de los 400 puntos para poder llevar adelante ese plan de volver a los mercados de riesgo y de esa manera sacarnos el peso de cómo vamos a pagar el próximo vencimiento, sabiendo que lo podemos renovar sin ningún problema. Seguro. Estamos hablando con el economista Cristian Buteler sobre todos temas de economía de todos los días, macro y micro que tenemos acá en Argentina. Y un tema que siempre nos surge es: ¿por qué nunca baja la demanda de dólares aquí en Argentina? Siempre estamos con una faltante de dólares, tanto a nivel país como, por ejemplo, a nivel de personas y a nivel de empresas. ¿Qué es lo que sucede, básicamente? Argentina es una economía bimonetaria, creo que eso está más que claro, en la cual usamos como refugio el dólar. ¿Por qué usamos como refugio el dólar? Y bueno, realmente por las devaluaciones que hemos sufrido, por los periodos de alta inflación que hemos vivido. Entonces, cambiar eso va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? No podemos pretender en 1 o 2 años cambiar esa realidad. Lo que tenemos que hacer es, para mi entender, es trabajar, digamos, en ese contexto, ¿no? O sea, sabiendo que eso es lo que sucede. Y por eso me parece que es importante varias cosas, ¿no? Por un lado, como veníamos hablando, un banco central que vaya recomponiendo reservas. Y por otro lado, tener un tipo de cambio flotante. Cuando uno habla de un tipo de cambio flotante, no dice que tiene que ser netamente, puramente flotante, sino como tienen el resto de los países, donde hay intervención muchas veces de los bancos centrales, pero esa intervención no es para fijar un precio, sino para suavizar una tendencia. Claro. A ver, lo hemos visto en Brasil. Brasil ha pasado momentos en donde se devalúa el real y el Banco Central intervenía para, digamos, sostener el valor de su moneda, pero no para fijar un precio. Argentina, el error que comete una y otra vez es querer fijar el valor del dólar nominalmente, ¿no? Y ahí es donde terminan todos los planes económicos generalmente fracasando, ¿no? Porque se olvida de esta, digamos, economía bimonetaria, donde los dólares no son nada más lo que vos necesitas para pagar tus importaciones, ¿no? Entonces, donde vos decís, bueno, si yo tengo equilibrado la balanza comercial, ya con eso tengo todo resuelto. No, no es así. Primero porque generalmente se mira nada más que la balanza comercial de bienes y tenemos que mirar de bienes y servicios. Cuando miramos bienes y servicios, ahí ya te da un déficit, ya te da un superávit.
Además de eso, porque también necesitamos dólares para la deuda, porque también necesitamos dólares para que las empresas envíen a sus casas matrices parte de sus utilidades. También necesitamos dólares para que la gente dolarice sus carteras, sus ahorros, que lo va a seguir haciendo durante un tiempo importante. Entonces, yo creo que Argentina necesita ir hacia una flotación cambiaria, necesita ir hacia un banco central que vaya acumulando reserva, y va a pasar años de estabilidad, vamos a necesitar pasar años de estabilidad para que la gente deje de recurrir al dólar como refugio de valor, que es una de las digamos, funciones de la moneda, ¿no? Ser refugio de valor. Bueno, ese refugio de valor, el peso no lo es. Claro. Nosotros elegimos como refugio de valor generalmente el dólar. Tal cual, tal cual. Cristian, el gobierno de Milei, cuando fue en la campaña electoral, justamente hablaba de hacer una dolarización de la economía y tener el dólar como moneda. ¿Vos lo ves que estamos cerca de una dolarización o eso realmente habrá quedado ahí suspendido por el momento? No, yo primero creo que no conviene. Yo creo que una economía grande como la Argentina no puede atar la política monetaria a las necesidades de otro país. O sea, si yo tengo una dolarización, la política monetaria no la dicto yo, la dicta Estados Unidos de acuerdo a sus necesidades, que pueden o no ser las necesidades que tenemos nosotros. Entonces, realmente atar nuestra moneda a otro país me parece que no es lo ideal. De hecho, no hay ningún país del tamaño de la Argentina que tenga un proceso como eso. Ecuador no tiene el tamaño de la Argentina y bueno, no, ya te digo, si bien vos podés encontrar algunos países que tienen el dólar como moneda, son países mucho más chicos. Creo que eso ha quedado un poco de lado y creo que, como te decía antes, lo que tenemos que aceptar es que convivan las dos monedas, ¿no? Que convivan libremente las dos monedas, que sería, digamos, un paso hacia digamos, algo similar a la dolarización, pero con la idea, ¿no? O sea, con la idea no de que después termine siendo el dólar nuestra moneda, sino con la idea que con el tiempo y manteniendo políticas monetarias, digamos, lógicas, políticas monetarias normales, como mantiene el resto de los países, volver a recuperar el valor de nuestra moneda, ¿no? O sea, volver a tener una moneda confiable donde la gente también la pueda usar como reserva de valor. O sea, ese tendría que ser también uno de los objetivos muy a largo plazo, porque acá estamos hablando de décadas de destrucción de nuestra moneda y bueno, volver a construirla y nos va a llevar un tiempo también importante. Seguro, seguro. Y hace ya un tiempo habían dicho que justamente iba a haber una economía en Argentina tan fuerte en dólares que bueno, iban a sobrar dólares ya para el próximo año. En función de todos los proyectos que tenemos de RIGI e inversiones del exterior prometida, ¿vos ves que eso puede pasar realmente así? ¿O esos dólares realmente tenemos que pagar muchísimas deudas al exterior, dividendos que están justamente todavía sin pagar, deudas por importaciones, que si ingresan esos dólares van a ser destinados más a cancelar todas estas deudas que a tener un sobrante? ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente todos los dólares que vengan por la cuenta de inversión son bienvenidos y sobre todo si son para inversiones, digamos, donde vos enterrás el capital, no inversiones financieras. Pero yo vuelvo a insistir en lo mismo. Tenemos que, digamos, no te digo dejar de pensar en dólares porque eso no va a suceder en el corto plazo, pero tenemos que tener como objetivo de seguir sanando nuestra moneda, ¿no? Seguir con un orden monetario que nos permita, si entran dólares, perfecto, nos va a dar mucho aire para manejar la deuda que tenemos, para seguir abasteciendo las importaciones, para seguir abasteciendo la dolarización que hacen los ciudadanos argentinos y demás, y poder hacerlo dentro de un clima financiero mucho más tranquilo, pero digamos, no seguir pensando de que vamos a tener un aluvión de dólares y eso nos va a salvar. No, nos va a salvar, digamos, tener moneda propia, ¿no? Todo lo demás es bienvenido, como te decía, pero no tenemos que poner el foco ahí. El foco tiene que seguir estando en recuperar nuestra moneda, sabiendo que es un país con una economía bimonetaria, sabiendo de la importancia del dólar dentro de la economía argentina, pero trabajando para que en el largo plazo, digamos, podamos volver a tener una moneda confiable. Si en el mientras tanto podemos tener ingresos de dólares,
nos va a hacer el Mucho trabajo mejor. mucho más sencillo y vamos a poder, digamos, atravesar ese periodo sin tantos sobresaltos. Pero no tiene que ser ese el objetivo principal, porque si por algún shock externo eso se modifica por algún cambio y demás, y vos no estás preparado y no hiciste la tarea de mejorar tu moneda, volvés a estar totalmente inmerso en una crisis y con una economía totalmente vulnerable. Claro. Cristian, bueno, gracias por tu tiempo, muy agradecido, y gracias por los conceptos que nos brindaste, realmente muy claro en la explicación. Y bueno, seguramente Argentina siempre es muy dinámico, te volveremos a convocar para que nos expliques así tan claramente esta información que nos estás brindando. Así que muy agradecido. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada.